aquí, o al iniciarse el debate o el juicio, el defensor o el acusado podrían pues, requerir una revisión de la medida de coerción, ¿ya? Aunque a estas alturas, ya pues si la idea es que la situación jurídica del imputado varíe, pues esa revisión lo más técnico y aconsejable es que se haga antes de llegar al juicio oral y público. O sea, aunque ya vimos en la sesión anterior que la ley dice que en cualquier estado del procedimiento se puede solicitar una revisión de medida. ¿Ya? Entonces podría hacerse ese requerimiento y ver si se logra en el juicio, pues que ya el debate ya no continúe por digamos, asesinato, sino solo por homicidio. Pero más que todo aquí, la acusación alternativa la formula el Ministerio Público porque en etapas anteriores no hubo precisamente esa revisión. Y por eso él presenta su acusación tanto por el delito de asesinato como por el delito de homicidio. No sé si eso aclara su duda. Muchas gracias, licenciado, muy amable. A servirle. Bien, entonces eso es, les decía yo que en la práctica ahí se cuestiona mucho esto porque se argumenta de que, para serle sincero, hoy en día, al inicio, cuando el Código Procesal Penal comenzó a regir, era tal vez no muy usual, pero sí se daban algunos casos de acusación alternativa. Hoy en día yo me atrevo a decir que si hablamos de porcentajes, tal vez habrá 1 o 2 casos en los cuales el Ministerio Público presente acusación alternativa. ¿Y por qué? Se decía que se cuestionaba mucho cuando el Ministerio Público presentaba acusación alternativa porque se decía de que ni el propio Ministerio Público estaba convencido de lo que estaba planteando, ya que entonces su investigación había sido deficiente porque no había logrado consolidar o no había logrado recolectar todos los medios de investigación para, digamos, hacer la imputación del hecho delictivo con certeza jurídica, con precisión, etcétera. Entonces, esto pues daba lugar a muchos cuestionamientos porque decía entonces el Ministerio Público no está seguro de lo que está pidiendo. Pero como les decía, esto creo que ha sido superado y creo yo, me atrevo a decir, pues, pero eso será de verificarlo a través tal vez de estadísticas o de investigaciones en los juzgados para ver cuántos casos hoy en día el Ministerio Público presenta acusación alternativa. Como les decía hoy, pues me atrevo a decir que ya tal vez son poquísimos casos o posiblemente ya no, ¿verdad? Porque obviamente la investigación que hoy se realiza con todos los medios con que se cuentan, tecnológicos, etcétera, pues ya pues, las investigaciones podríamos decirle que son mejores, pues eso no significa también que no tengan deficiencias, por supuesto que sí, pero se han ido superando en la mayor parte de situaciones. ¿Quedó claro lo de la acusación alternativa? Sí, muy claro. Gracias. Bueno, ahora veamos en la orden de acusación lo que decíamos del artículo 326. El artículo 326 es la facultad que tiene el juzgador o el juez contralor de la investigación de obligar al Ministerio Público de que presente acusación. Dice el artículo 326, examinadas las actuaciones, si el juez rechaza el sobreseimiento o la clausura del procedimiento pedido por el Ministerio Público, ordenará que se plantee la acusación. Esto significa que, al concluir su investigación, el Ministerio Público no presentó acusación, sino presentó un sobreseimiento a favor del imputado.
porque consideró que no tenía pruebas suficientes para probar en un juicio oral y público la responsabilidad y consecuente participación penal del acusado. Y que pues lo más probable es que si iba a un juicio oral y público con esos medios de investigación, pues al dictarse la sentencia iba a ser absuelto de todo cargo el acusado. Entonces plantea un sobreseimiento a favor del acusado o una clausura, como dice la ley. Pero el juez, al analizar este acto conclusivo, puede decidir decir, no, aquí sí hay elementos para ir a juicio. Aquí sí hay medios de investigación que fundamentan ir a discutir en un juicio oral y público la participación y responsabilidad penal del acusado. Por lo tanto, no acepta el sobreseimiento y obliga al Ministerio Público a presentar acusación. A eso se refiere el artículo 326. O bien puede ser la clausura. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere la orden de acusación. El otro acto conclusivo que el Ministerio Público puede presentar al concluir su investigación es el sobreseimiento. El sobreseimiento está regulado en el artículo 325, 328, 329, 330 y 341 del Código Procesal Penal. ¿Y qué es un sobreseimiento? Se dice que jurídicamente y procesalmente se argumenta que el sobreseimiento es una forma anormal, es una manera, digamos, irregular de concluir el proceso penal. ¿Por qué? Porque la regla general, la regla general o lo normal de cómo termina un proceso penal es a través de la sentencia. ¿Ya? Esa es la regla general, o lo normal, que un proceso penal culmine con la sentencia. Sin embargo, el sobreseimiento es una forma, es una manera de concluir el proceso penal anormalmente, o es atípico. ¿Y en qué consiste o qué significa el sobreseimiento? Aquí pues hemos citado una definición del doctor Maynor Parusen, que es un jurista guatemalteco que ha escrito varios textos sobre derecho procesal penal y otros textos. Y pues él fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y actualmente pues creo que abogado litigante. Entonces él, al analizar el sobreseimiento, expone que es un acto procesal mediante el cual el órgano jurisdiccional contralor de la investigación pone fin en forma anormal a un proceso penal, sin la posibilidad de reabrirse nuevamente, por cuanto una vez firme el acto judicial pasa en autoridad de cosa juzgada. El sobreseimiento en términos comprensibles es el archivo del proceso. Se archiva el proceso porque no hay pruebas o las pruebas son insuficientes o hay una duda razonable a favor del acusado. Entonces, no se va a poder probar en un juicio su participación y entonces pues se pide un sobreseimiento a su favor. Y la finalidad del sobreseimiento es archivar el proceso penal. Y también otro autor extranjero, Julio Hernández Alieu, dice que el sobreseimiento es una resolución judicial que en los casos limitativamente señalados por la ley pone fin al proceso penal, con los mismos efectos que los producidos por la sentencia absolutoria. Veamos el artículo 328. El 325 pues, habla sobre sobreseimiento o clausura. Dice 325, si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional.
Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba materiales que tenga en su poder. O sea, ahí también la ley le impone la obligación al Ministerio Público de que debe pedir en favor del acusado cuando no tenga pruebas contra él. Porque dice, si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio del imputado, solicitará. Ese solicitará es imperativo, es obligatorio. Y el Ministerio Público debe formular el sobreseimiento. Esto también, en principio, esta norma también dio mucha discusión, mucha polémica en el ámbito jurídico, porque se dice que el Ministerio Público es el único que debe decidir si acusa o no acusa, si sobresee o no sobresee, y que en un momento dado el juez no lo puede obligar a que plantee un sobreseimiento si a criterio del Ministerio Público no procede el sobreseimiento. Pero la ley así lo establece y obviamente pues estando vigente esa norma pues tiene que acatarse, tiene que observarse y cumplirse. Bien, entonces los casos de procedencia. Miremos al artículo 328, por favor, que habla del sobreseimiento. Artículo 328. Sobreseimiento corresponderá sobreseer en favor de un imputado. 1. Cuando resuelve evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para decidir exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiere razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y fuera imposible requerir fundadamente la apertura del juicio. 3. En delitos contra el orden jurídico tributario, a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D, y los delitos de defraudación y contrabando aduaneros. Ese numeral tercero está derogado. Y eso, de conformidad al artículo 13 del decreto 103 del Congreso del año 96, el numeral 3 fue derogado por el artículo 17 del decreto 30/2001 del Congreso de la República. El numeral 3, por favor, de los códigos procesales donde aparece todavía ese numeral 3, táchenlo, está derogado. Bien, entonces, el sobreseimiento, aquí el Ministerio Público pues, debe actuar de manera objetiva, de manera imparcial. Si no tiene pruebas contra el acusado para ir a probar a un juicio oral público su participación y responsabilidad penal, pues debe evitar llevar a un juicio oral público un caso que no va a poder probar. Entonces, lo jurídico y lo técnico, y sobre todo pensando en el principio de favor y pues plantear el sobreseimiento a favor del imputado. Ahora bien, en cuanto a los efectos, ¿qué efectos jurídicos tiene un sobreseimiento a favor del imputado? Veamos el artículo 328, por favor, antes de entrar a lo que es la clausura provisional. Efecto artículo 330. Artículo 330. Valor y efectos. El sobreseimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado o hacer cesar las medidas sustitutivas que le hubieran impuesto.
En los casos en que se persiguen delitos contra el orden jurídico tributario, no procederá el sobreseimiento aunque se produzca el pago total de la obligación tributaria e intereses, cuando el proceso se refiere a 1. Apropiación de recursos percibidos en la aplicación del impuesto al valor agregado. 2. Apropiación de las retenciones practicadas en la aplicación del impuesto sobre la renta. Y 3. En los delitos contra el orden jurídico tributario a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D y los delitos de defraudación y contrabando aduaneros. Muchas gracias, licenciada. Bien. Entonces, ¿qué efectos tiene? Cuando el Ministerio Público solicita un sobreseimiento a favor del acusado y el juez lo declara con lugar o lo acepta, las consecuencias jurídicas a favor del imputado, de acuerdo al artículo 330, primero, cierra irrevocablemente el proceso a favor del imputado. Es decir, se archiva el caso, se archiva el proceso. 2. Inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho. O sea, ese proceso no puede reabrirse. Una vez sobreseído y queda firme, no puede reabrirse o reaperturarse ese caso por ese hecho contra el acusado. Y dice, y hace cesar todas medidas de coerción motivadas por el mismo. Es decir, si tiene embargo de cuentas, si tiene embargo de bienes, si está privado de libertad, pues debe ordenarse, como dice la ley, provisionalmente su libertad, y todas las medidas de coerción concluyen, terminan. Ya. La ley dice, mientras no esté firme, el tribunal podrá decretar provisionalmente la libertad del imputado. O sea, el Código Procesal dice que el juez, si acepta el sobreseimiento, lo decreta a favor del sindicado y si éste está privado de libertad, puede ordenar su libertad. En la práctica, en la realidad, es muy, muy, muy raro que el juez ordene la libertad del... Por eso la ley dice que podrá, no dice deberá, porque es una facultad que la ley le otorga al juez de decidir si ordena la libertad o no, hasta que ese sobreseimiento quede firme. ¿Por qué? Porque puede darse, recuerden ustedes que toda resolución judicial es impugnable. Y de acuerdo al artículo 404 del Código Procesal Penal, que se refiere a los recursos que vamos a ver en las próximas clases, el artículo 404 que habla de el recurso de apelación, en el numeral 8 dice, los que declaren el sobreseimiento o clausura del proceso. Esto significa que si un juez decreta el sobreseimiento, pues cualquiera de las partes puede impugnarlo, presentar un recurso de apelación. Y puede ser que ese recurso de apelación, el Tribunal Superior, en este caso sería una sala de corte de apelaciones, quien conoce ese recurso, puede ser que revoque la decisión del juez, es decir, que revoque el sobreseimiento que ha sido decretado a favor del imputado y lo deje sin efecto. Entonces, la mayoría de jueces prefieren no ordenar la libertad del acusado en tanto no quede firme el sobreseimiento. Porque por muchas razones. Una es que si le ordenan su libertad, puede hacer que el acusado se esconda, evada su responsabilidad. Imaginémonos que la sala revoca el sobreseimiento que el juez de primera instancia, contralor de la investigación, decretó a favor del imputado y deja sin efecto ese sobreseimiento y ordena que continúe el proceso y ya no está el acusado porque se dio a la fuga, porque se fue del país, porque se esconda, o etcétera.
Entonces, muchos jueces prefieren no ordenar la libertad del acusado. Ahora, si decreta el sobreseimiento y nadie impugna, pues ese sobreseimiento queda firme. Entonces ahí ya puede con toda libertad ordenar, así que valga la redundancia, la libertad del acusado. Pero en la práctica, en la realidad, son muy raros los jueces que ordenan la libertad provisional, pensando en que ese sobreseimiento puede ser revocado por un tribunal superior. Y si ellos ya ordenaron la libertad y a la hora de que se ordene continuar el proceso, puede hacer que ya no se localice al acusado y el proceso quede ahí para eterna memoria. O hasta que sea habido nuevamente el acusado para poder proseguir con ese proceso penal. Ahora vámonos, ¿alguna duda o pregunta hasta ahorita? Bueno, también como acto conclusivo, el Ministerio Público puede solicitar la clausura provisional. La clausura provisional la encontramos tanto en el artículo 325 y específicamente en el artículo 331. ¿Y qué es la clausura provisional? Pues la clausura provisional básicamente es el instituto jurídico procesal que permite la incorporación de medios de investigación por parte del Ministerio Público con posterioridad al vencimiento del plazo del procedimiento preparatorio. Bueno, esto puede ocurrir de la manera siguiente. Imaginémonos que el Ministerio Público concluyó su investigación y que tiene que presentar su acto conclusivo. Pero no puede presentar la acusación porque le falta incorporar algunos medios de investigación vitales o digamos determinantes para probar la participación en responsabilidad penal del acusado. Pero tampoco puede pedir un sobreseimiento porque sí tiene algunos medios de investigación que incriminan o relacionan al imputado con el hecho delictivo. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues debe clausurar provisionalmente el proceso. Y la clausura provisional significa que, por eso se llama clausura provisional, porque el proceso penal se suspende temporal o provisionalmente, esperando que el Ministerio Público pueda incorporar esos medios de investigación que no pudo incorporarlos al concluir su investigación por X o Y razón. Por ejemplo, imaginémonos que el Ministerio Público solicitó peritajes al extranjero sobre determinada ciencia o arte o materia, porque aquí el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, no cuenta con esos peritos. Imaginémoslo, no estoy diciendo que así es, sino imaginémonos pues que no, el INACIF no tiene esos peritos y que solo existen en el extranjero. Y que es necesario hacer esos peritajes para el esclarecimiento de la verdad. Y el Ministerio Público durante su investigación solicitó esos peritajes al extranjero. Pero esos peritajes no vinieron a tiempo o antes de que el Ministerio Público terminara su investigación y tendría que presentar su acto conclusivo. Entonces, imaginémonos que el Ministerio Público, pues, ¿qué hacer ante esa situación? Pues no puede acusar porque le faltan esos elementos de investigación útiles, necesarios y pertinentes para el esclarecimiento de la verdad. Y tampoco puede sobreseer porque sí hay elementos como ir a probar en un juicio la participación y responsabilidad penal del acusado. Entonces, presenta la clausura provisional con el objetivo de que el proceso penal se suspenda temporalmente para dar tiempo a que vengan esos peritajes y posteriormente se incorporen al proceso para que puedan ser discutidos en un juicio oral y público. Entonces, por eso es que se dice que es un instituto jurídico procesal
que permite la incorporación de medios de investigación por parte del Ministerio Público, vencido el plazo de investigación o el procedimiento preparatorio. Aquí lo importante es que el Ministerio Público haya solicitado esos medios de investigación durante la investigación, valga la redundancia, durante el procedimiento preparatorio, y que no pudieron incorporarse al momento de presentar su acto conclusivo porque por X o Y razón no llegaron a tiempo. Antes se decía que la clausura provisional implicaba una prolongación de la investigación, y eso no es así. La investigación, como ustedes ya saben, tiene plazos, y vencidos esos plazos, la investigación no puede extenderse. Pero antes se creía que con la clausura provisional el Ministerio Público estaba extendiendo su investigación y que estaba haciendo investigación fuera de los plazos establecidos por la ley. No, la clausura provisional, esos medios de investigación tienen que solicitarse en la etapa de investigación o en el procedimiento preparatorio. Y que por algunas circunstancias no llegaron a tiempo, pero se hicieron como parte de la investigación. La clausura no significa, como muchas veces se piensa o se cree, o al inicio sí se pensaba, que con la clausura provisional el Ministerio Público estaba prolongando los plazos de la investigación. ¿Y qué efectos tiene la clausura provisional? Veamos lo que dice el artículo 331. Por favor, si alguien nos apoya con la lectura de ese artículo. Artículo 331. Clausura provisional. Si no correspondiere su sobreseer y los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento por auto fundado, que deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura. Cuando nuevos elementos de prueba tomen viable la reanudación de la persecución penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación. Muchas gracias. Entonces, ahí claramente dice la ley que si no procede plantear acusación, ni tampoco procede sobreseer, entonces se plantea la clausura provisional. Y los efectos es también que cesa toda medida de coerción decretada en contra del imputado, y pues las consecuencias es que a su favor, si está también privado de libertad, se puede ordenar su libertad. Si hay medidas de coerción patrimoniales como embargos o secuestro de bienes, también cesan. Y cuando esos nuevos elementos se incorporen al proceso, entonces se reanuda el proceso penal. Si yo les pregunto, ¿qué diferencia con lo que yo he expuesto y lo que ustedes han escuchado? ¿Qué diferencia habrá entonces entre una clausura provisional y un sobreseimiento? Que la clausura provisional solo la suspende y el sobreseimiento de una vez lo desestima. Muy bien. La clausura provisional solo es la suspensión temporal del proceso, mientras que el sobreseimiento lo cierra irrevocablemente. Básicamente esa es la diferencia. Los otros actos conclusivos que el Ministerio Público puede promover o plantear o formular al concluir su investigación es el criterio de oportunidad, que está contenido en el artículo 25 al 25 quinques del Código Procesal Penal, y la suspensión condicional de la persecución penal, artículo 27. El criterio de oportunidad, como la suspensión y la conversión del artículo 26 del Código Procesal Penal, digamos, dentro del ámbito jurídico se dice que son métodos o formas alternativas de solucionar un conflicto penal.
también se dice que son medidas desjudicializadoras. Pero, digamos, cuando veamos las medidas desjudicializadoras la próxima semana, pues vamos a hablar con más detenimiento de estas dos instituciones jurídico-procesales, criterio de oportunidad y suspensión de la persecución penal. ¿Alguna duda o pregunta? Digamos, dejamos hasta aquí porque no nos va a dar tiempo concluir el último punto, que es el desarrollo de la audiencia del procedimiento intermedio. Entonces, para no dejarlo a medias, pues entonces dejamos hasta acá. Y el día jueves, pues continuaremos con este tema e iniciaremos otro. El día jueves, pues, va a hablar posiblemente mañana o el jueves estaremos mandando el laboratorio número 5. No se los mandé hoy porque quería agotar este tema para incluir algunos casos con relación a lo que vimos hoy. Entonces, y además, pues ver si hablamos el jueves, si hay alguna posibilidad de que podamos trabajar el día sábado, este sábado o el próximo, para tratar de concluir nuestro programa, que nos queda todavía, por ejemplo, el tema de el derecho probatorio, nos queda también el juicio oral y público, las impugnaciones o los recursos y la ejecución. O sea, nos falta la tercera fase del proceso penal, la cuarta y la quinta. Y como vamos, pues ahí sí que corriendo un poquito, pero con la idea de que podamos concluir con el contenido del programa. Pero eso lo confirmamos el día jueves. Les adelanto esa opción, si podemos trabajar un sábado. O no sé si cómo van con los demás cursos. Si ya terminaron su programa, por ejemplo. No hay problema, pienso que sí se puede. Sí, listo. Muy bien, muchas gracias. Entonces lo definimos el día jueves.